ustedes? Bueno, recién hablamos bastante con Diego Genut sobre el tema del fondo, pero están habiendo, a 10 días de las elecciones, dos problemas que vuelven a emerger una y otra vez sobre la economía argentina, que es el dólar y la deuda, en este caso el Fondo Monetario. Quería repasar algunas de las variables de cómo viene la economía, ya pensando, ¿no?, este escenario que se van a cumplir 2 años también de gobierno del Frente de Todos, y los principales indicadores nos muestran que el gobierno no pudo controlar o resolver prácticamente ninguno. Por ejemplo, decíamos recién el dólar paralelo se aceleró en los últimos días, la brecha con el dólar oficial ya está rozando el 100% con el dólar mayorista, y el Banco Central se vio obligado a salir a vender. Algo de eso voy a comentar mejor en un ratito. La inflación está descontrolada, arriba de un 50% interanual. Las medidas que viene tomando de congelamiento tienen un efecto muy limitado. Los salarios, que tienen una tímida recuperación en el sector, que está mejor en el sector formal, pero el resto todavía sigue muy retrasado, y mirado de conjunto, están entre un 21% y un 30% los salarios reales en relación a noviembre de 2015, o sea, muy lejos de recuperar. Si vamos en relación al empleo también, hace unos días sacamos un especial en La Izquierda Diario donde consultábamos a distintos especialistas y decían, bueno, hay una recuperación del empleo, pero es muy débil lo que es el sector formal, asalariado privado, todavía está por detrás no solo de los niveles prepandemia, sino de los niveles de hace 10 años, o sea, hay menos de 6 millones de asalariados registrados privados, el monotributo y el monotributo social creciendo aceleradamente y todavía casi 2 millones de desocupados, y la deuda, que era el principal problema que venía a resolver el gobierno, y en este caso la negociación con el FMI está empantanada, ¿no?, que es lo que le está pidiendo el empresariado, que está pidiendo un acuerdo. El gobierno venía con esta versión de ya está casi cerrado, y ahora se encuentra, ¿no?, rogando alguna concesión mínima como la quita de sobretasas. Dos variables más para analizar: la actividad económica, que es verdad, tuvo un rebote respecto del año pasado, que fue un año de crisis, pero si bien está en los niveles ya tocando los niveles prepandemia, la actividad económica con heterogeneidades por sector, estamos hablando de niveles muy bajos, ¿no? Niveles muy bajos porque lo estamos comparando con 2019, que ya venía de 2 años de caída, y las proyecciones hacia adelante lo que muestran es una desaceleración, ¿no?, hacia los años que siguen, o sea, básicamente un estancamiento de lo que es la actividad en los últimos 10 años. Lo que sí muestra Guzmán cada vez que habla como indicador, porque no puedo hablar de ninguno de estos, ni del dólar, ni de la inflación, ni nada. ¿El número que elige? El número que elige es superávit de comercio exterior. Superávit de comercio exterior en los 9 primeros, en lo que va del año, los 9 meses del año, ya acumula un saldo neto entre exportaciones e importaciones de más de 12.000 millones de dólares. Recordemos este número, 12.000 millones de dólares, porque es un año bueno donde se conjuga una baja de las importaciones, o sea, un crecimiento más bajo de las importaciones con un boom externo. Hay años donde es negativo, efectivamente este es un año bueno, y lo pone como caballito de batalla porque justamente es mostrar como arma de negociación que está acumulando dólares para pagar la deuda. Por eso uno dice, bueno, a ver, si tuviste esta entrada de 12.000 millones, ¿a dónde fueron esos dólares? Y eso nos trae a las dos pesadillas que yo les hablaba en un principio. El problema del dólar, ¿no? Faltan dólares, nuevamente se aceleran las presiones devaluatorias de cara a las elecciones, y la pregunta que muchos, o sea, intercambiando, ¿no?, con colegas, compañeros de trabajo, con amigos, dice, bueno, pero el dólar ¿está atrasado? ¿Está caro o está barato?, ¿no? Y para responder esa pregunta hay que mirar dos indicadores, dos variables, porque cualquiera de nosotros va a comprar dólares y te parece que está carísimo. O sea, por un lado uno dice, bueno, en términos de salario, ya que no tenemos el acceso al dólar oficial a 105 pesos, porque ese es el dólar al que acceden los importadores. Nosotros tenemos que comprar el que puede, ¿no?, más allá de la capacidad adquisitiva, el que puede acceder al cupo de los 200 dólares, que está súper restringido, al dólar solidario, o si no el dólar blue, que estamos hablando arriba de los 180, 190 pesos, y llegó a 197 pesos, o sea, estamos casi hablando de un dólar a 200 pesos. En términos de salario promedio, hoy
un salario promedio formal puede comprar $477, esto en el paralelo, que es un poco por encima, si se quiere, del nivel que tenía en la crisis del 2002, pero prácticamente un tercio de la capacidad de comprar dólares que tenía el salario en el 2013. ¿Sí? Para que tengamos una idea, desde ese punto de vista, obviamente que el dólar está caro. Ahora, comparado con lo que miran por ahí los empresarios, que es el tipo de cambio multilateral, hay un gráfico ahí para pasar del Banco Central directamente, donde lo que vemos es, en esa línea recta vendría a ser como el promedio desde el año 97 hasta acá. Sí. Por supuesto, lo que está por encima del promedio, lo que está más arriba, significa un dólar, si se quiere, favorable a quienes tienen dólares. El que tiene dólares, ¿sí? Le conviene justamente que esté alto, ¿no? Eso era, bueno, la crisis del 2002, un dólar carísimo. Ahora, en el último tiempo se estaría acercando, pero este es el tipo de cambio oficial, al promedio, ¿no? Desde ese punto de vista dicen, bueno, pero el dólar entonces está barato, tiene que devaluarse más. Esa es la presión. Necesitamos un dólar más caro en las condiciones en las que está la economía. Exacto. Presionando también a que suba el oficial, que está hoy en 105 pesos, que es al que acceden los importadores y los que tienen que hacer operaciones externas avaladas por el Banco Central. Entonces, desde ese punto de vista, ahí viene la contradicción y la presión que están teniendo en el mercado los que tienen poder de fuego para intervenir, no en el blue, que es un mercado más chico, sino en lo que viene a ser el tipo de cambio oficial y en el segmento del dólar financiero, donde operan para tratar de subir la cotización. ¿Qué hay que mirar sobre este punto? Las reservas disponibles. Y efectivamente las reservas del Banco Central, si bien están por encima de los 42.000 millones de dólares, si quitamos el swap con China, o sea, el intercambio de monedas con China, si quitamos los dólares los depósitos del sector privado, más algunos activos de otros organismos internacionales, nos quedan reservas netas por 7.000 millones de dólares, nada más. Pero de esos 7.000, la mitad aproximadamente son oro, o sea, no es que digamos, del Banco Central puede ir y tener dólares rápido para intervenir. Y la otra mitad, una gran parte, son los DEG, los derechos especiales de giros del Fondo Monetario. O sea, según, por ejemplo, el especialista Iván Kachanovsky, solamente al Banco Central le quedan 1.000 millones de dólares disponibles, quitando los DEG y quitando las reservas de oro, ¿no? ¿Y qué pasa con esos DEG, esos derechos especiales de giro? Bueno, hoy salió Martín Guzmán a aclarar que el vencimiento del 22 de diciembre por otros 1.900 millones los va a realizar. O sea, esos DEG ya están comprometidos. ¿Por qué? Porque los va a utilizar para pagar en diciembre. Están pero no están, podríamos decir. Exactamente, están pero no están. Entonces, hay un fuerte factor especulativo alrededor del dólar que tiene que ver con qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional y una presión para que se llegue a un acuerdo cuanto antes. Y sobre todo, el capital concentrado dice, bueno, ya que van a llegar a un acuerdo, que el FMI pueda imponer sus condiciones para pasar un mayor ajuste, para imponer reformas laborales y las reformas tributarias a su favor. Y esto nos lleva a la segunda pesadilla, que es la deuda y en particular el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa con el fondo? El lunes el gobierno pagó 430 millones al FMI. Gran parte de eso es en concepto de intereses de deuda. Y acá viene esto que decía Genud hace un ratito. El gobierno paga, no se atrasa ni un día en pagar esos compromisos. O sea, dice, bueno, mientras estamos negociando, yo cumplo el juego con tus reglas y pago. Y eso es la estrategia que llevó al fracaso también, por ejemplo, en lo que fue Grecia en el 2015, en la coalición de centroizquierda que decía estamos en contra de los planes de ajuste, que tenía un relato incluso poco más duro que el gobierno en lo que está diciendo ahora, no vamos a pagar a costa del hambre del pueblo, etcétera. Tenía un referéndum del gobierno, del popular, que decía mayoritariamente no al plan de ajuste, y pagando religiosamente llegó a la capitulación de firmar un acuerdo con la Troika en ese momento, un plan de austeridad muy duro, ¿no? Lo que llevó a también la renuncia en ese momento del ministro de Economía. Pero digamos que pagar religiosamente no te garantiza que llegues en mejores condiciones, en condiciones más favorables a la negociación. Tiene sus consecuencias.
implica prioridades. Ahí Matías Hoff en La Izquierda Diario muestra algunas de esas equivalencias. Desde que asumió el Frente de Todos ya le pagó 4.600 millones al Fondo Monetario. Son 130.000 viviendas aproximadamente, ¿no? O sea, es plata que no vemos, plata que se va y que además debilita las condiciones también que tiene el país frente al resto del mundo. Hacia el año que viene, según el acuerdo de Mauricio Macri, el gobierno tiene vencimientos por 19.000 millones de dólares con el fondo. 19.000 millones de dólares supera con creces las reservas, ¿no?, que tiene netas el Banco Central, y eso se le suman 2.000 millones con el Club de París. Entonces el Frente de Todos y el gobierno, como descarta la posibilidad de un desconocimiento soberano, está obligado a llegar a un acuerdo. Porque la otra opción era la que decíamos recién, bueno, la amenaza de no pagar, pero no un desconocimiento soberano, sino un default, que un default es una salida caótica. Pero es creíble una amenaza, o sea, con todas las idas y vueltas que viene teniendo el gobierno respecto de este tema, con los acercamientos, etcétera, es poco creíble también, ¿no? La amenaza de, bueno, finalmente no vamos a poner esa plata. Claro, como herramienta si no, de negociación, digo. Claro, como herramienta de decir, mira, si no firmamos vamos al default, es poco creíble. El gobierno lo va a evitar a como dé lugar, ¿no? Recién también decía algo de eso Genud. Es poco creíble que se acerque a una estrategia de default, aunque no hay que descartarla, sobre todo por más allá de los mensajes duros que está dando, diciendo, bueno, el fondo fue partícipe de esa deuda estrepitosa con la Argentina, más allá del discurso duro y de ese viraje en la posición negociadora que recordemos que tiene que ver más con la dureza del fondo más que con la del gobierno, porque no viene haciendo nada para llegar a un escenario de no acuerdo. Ayer Berkovich lo planteaba en el programa, en su editorial, en C5N, diciendo el gobierno no está construyendo un escenario de no acordar, ni tampoco está movilizando o convocando a movilizar en rechazo al Fondo Monetario, más allá de las palabras, no está avanzando en medidas de soberanas, como por ejemplo el resguardo de los dólares y del comercio exterior, o el control de los bancos, digamos, tratar de acompañar una nacionalización de la banca, las medidas que acompañan el desconocimiento soberano, sino que más bien es un default, que es una salida, o sea, lo que pone como amenaza es un default, que es se muestra como una aventura, y también esto da aire a quienes dicen, bueno, el default es más el no pago te lleva a una devaluación, te lleva a una crisis aguda, porque se pone en igualdad de condiciones un default de un desconocimiento soberano, que es lo que exige la izquierda, ¿no? Entonces, el gobierno, ante esa posibilidad, se encamina a tratar de acordar a como dé lugar, y tratar de acordar a como dé lugar con el Fondo Monetario implica, en el mejor de los casos, si sumamos los vencimientos que va a haber a partir de 2025 con los fondos privados, más los vencimientos que pueda llegar a haber con el FMI de ese acuerdo, a pagar a partir del 2025, a tener compromisos por más de 12.000 millones de dólares por mes, solamente para pagar deuda, que, como les decía antes, es más o menos el saldo de comercio exterior que está teniendo en este momento el gobierno. O sea, que todos los dólares que entren se van a destinar a pagar la deuda. O sea un default o sea un acuerdo, en el mejor de los casos, estamos hablando de un escenario muy crítico para los trabajadores, ¿no? O sea, una salida catastrófica o llevarnos a una nueva insostenibilidad hacia dentro de unos años cuando se pateen los pagos, y en el medio un plan de ajuste muy fuerte. Es por eso que desde la izquierda sí planteamos esta alternativa del desconocimiento soberano, que es distinto al default y que implica tomar medidas defensivas a partir, ¿no?, de la movilización popular, que tiene que ver con controlar los dólares para evitar estas maniobras de la devaluación especulativa, y controlar el sistema bancario para evitar justamente la fuga de capitales, pensar una inversión de esas prioridades y utilizar esos recursos para las necesidades y el desarrollo del país. Ahí está, por eso